El territorio nunca entra por completo, siempre el proceso de la representación lo filtrará de tal forma que el mundo mental solo son mapas de mapas ad infinitum. Gregory Bateson. Las humanidades espaciales constituyen un campo de investigación en rápido desarrollo dentro de las humanidades digitales, que tratan de los cruces entre geografía e información geográfica. Este es un campo que apenas está comenzando a entregar una serie de contribuciones aplicadas al conocimiento de las ciencias sociales. Ha constituido una propia forma de narrativa geográfica. Los procesos digitales se han convertido en una ruptura con las formas narrativas de las humanidades tradicionales. En torno a este quiebre teórico-narrativo, en las geohumanidades han surgido tres líneas teórico-prácticas principales. Primero, los trabajos digitales que buscan situar en el espacio zonas específicas a partir de información cuantitativa o lugares específicos. Segundo, los proyectos que mezclan aspectos cuantitativos y cualitativos para ubicar fenómenos sociales. Y tercero, los estudios de la narrativa de espacios construidos en entornos digitales. En el presente video haré un recorrido por estas tres posturas y sostengo como tesis principal que las llamadas geohumanidades se han desarrollado en el debate entre la narrativa espacial y su constitución en la localización. Hasta la fecha aún no se ha elaborado una definición estándar de las geohumanidades. El geógrafo Douglas Richardson comentó en el 2011 que las geohumanidades son una zona de rápido crecimiento de interacción creativa entre geografía y humanidades. El humanista digital Ian Gregory y el teórico Alistair Geddes, al referirse a las humanidades espaciales, refieren a tecnologías geográficas para desarrollar nuevos conocimientos sobre las geografías de las culturas humanas pasadas y presentes. Según estos autores, las humanidades espaciales tienen su origen en la construcción de los sistemas de información geográfico o GIS, funcionan como una base de datos alfanuméricos que se encuentran asociados por un identificador común a los objetos gráficos de los mapas digitales. De esta forma se construyó una localización sobre una cartografía. En 1854, el pionero de la epidemiología, el Dr. Snow, constituyó un seguimiento geográfico sobre la incidencia de los casos de cólera en Londres. Este es uno de los análisis proto-GIS más tempranos de la historia. Si bien la cartografía topográfica y temática ya existía previamente, el mapa de Snow fue el único que al momento utilizaba métodos cartográficos que no solo representaban la realidad, sino que buscaban variables de conjuntos sobre fenómenos sociales. El avance del hardware impulsado por la investigación en armamento nuclear daría lugar a comienzos de los años 60 al desarrollo de aplicaciones cartográficas para computadores. En el año 1962 se vio por primera vez la utilización real de las GIS en el mundo. Este suceso se dio en Canadá y fue desarrollado por el geógrafo inglés Roger Tomlinson. El trabajo de Tomlinson se utilizó para almacenar, analizar y manipular datos recogidos para el inventario de tierras de Canadá sobre el gasto de recursos naturales del país con información cartográfica relativa a tipos y usos de suelo. En 1964, Howard Fisher formó en la Universidad de Harvard el Laboratorio de Computación Gráfico y de Análisis Espacial, donde se desarrollaron una serie de importantes conceptos teóricos en el manejo de datos espaciales, y en la década de 1970 se había difundido el código de software y los sistemas germinales tales como CMAP, Grid y Odyssey. Ya en el 2003, Lars y su hermano Jens Rasmussen cofundaron World2 Technologies, una nueva empresa relacionada con el mapeo de Sydney en Australia. Google compró esta compañía en octubre del 2004 para crear Google Maps. También era conocido Earthbeaver 3D, que era un programa de pago hasta el año 2004 cuando fue comprado por Google y pasó a llamarse Google Earth. El trabajo fundamental de las GIS a nivel cuantitativo fue completado por proyectos que construyeron principales bases de datos de censos estadísticos afines.
Estos proyectos implicaron una investigación que consumía mucho tiempo y con frecuencia millones de dólares en financiación para crear sistemas que vinculaban los límites administrativos históricos cambiantes digitalizados con bases de datos y tablas estadísticas. Entre estas investigaciones primaron aspectos de demografía histórica, historia ambiental y económica. Los estudios teóricos y análisis sobre relaciones entre estadísticas demográficas pueden verse en las investigaciones como el proyecto de Moss, que inició en 1977 y evaluaba los impactos del desarrollo de la mina a cielo abierto en la vida silvestre y el hábitat de la vida silvestre en Estados Unidos. En 1982 se desarrolla GRASS como herramienta para la supervisión y gestión medioambiental de los territorios bajo administración del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por su parte, la arqueología, como rama de la antropología estadounidense, fue una de las primeras disciplinas de las humanidades en integrar los análisis geoespaciales en sus métodos y aplicar estas tecnologías en su investigación, lo que el arqueólogo Jeremy Hogarth ha denominado como arqueología computacional. Se puede observar el surgimiento de una arqueología espacial durante la década de 1970 como un paradigma de la narrativa espacial. A este respecto, su influencia es evidente no solo en el uso del análisis espacial para estudiar artefactos excavados o composiciones de paisajes, sino también en la aparición de los programas de cartología analógica. La aparición de los programas GIS se llevaban a cabo a partir de una cartografía analógica que mediante la observación directa sobre el terreno generaban hallazgos de lugares y yacimientos. Estas técnicas las emplearon los arqueólogos Colin Renfrew en 1979 y David Fraser en 1982 en sus excavaciones en las islas de Orcadas. Desde 1980 hasta la actualidad, en arqueología se han utilizado distintos tipos de GIS. Desde entonces, se usan herramientas de teledetección y GPS también incorporados a la disciplina. Estudios más recientes a niveles cuantitativos de la operación de GIS en las humanidades digitales se pueden observar a niveles de procesos históricos, como lo hace la politóloga Shelley Rose, quien explora a niveles globales localizaciones y comparaciones de los procesos de paz en escalafones estadísticos. A partir de la georreferenciación se emplea una comparación de cifras de los acuerdos realizados en el siglo XX. En la historia, como disciplina, surgió un interés por localizar información espacial en los textos y representarlos utilizando mejores visualizaciones. Los ejemplos más importantes incluyen a Estia23 y a Google Ancient Place, que han desarrollado recursos visuales basados en la web para facilitar la exploración de lugares de interés mencionados en la literatura antigua. Esta línea de estudio narra el espacio en términos de cifras articuladas a zonas geográficas específicas. Por ello, emplean tecnología de georreferenciación para constituir espacios a partir de fenómenos específicos, como el caso de la arqueóloga Murrieta Flores en su análisis sobre los posicionamientos GIS en zonas del cólera del siglo XIX. Estos puntos claros y cuantificables abrieron un debate importante en las geohumanidades. ¿Cómo se analiza un texto georreferenciado de manera sensible a la naturaleza compleja de las fuentes en humanidades? ¿Qué contribuciones a conocimiento podemos esperar de estos enfoques? Disciplinas como la antropología, la sociología, la etnolingüística trabajan con testimonios no estructurados en información geográfica. Para georreferenciar un texto no estructurado es necesario llevar a cabo dos pasos: identificar los nombres de lugares que contiene y luego asignar cada nombre de lugar a las coordenadas que representan su ubicación. El primero de estos pasos se puede lograr implementando un procesamiento de lenguaje natural con técnicas que son capaces de reconocer automáticamente los nombres de lugares dentro de un texto. Este proceso de dos pasos se conoce como geoparsing. El geoparsing es una técnica que proporciona una solución para georreferenciar textos. Sin embargo, la siguiente y posiblemente la tarea más importante es saber qué hacer con el texto georreferenciado. ¿Qué se hace con los datos localizados? El software y las técnicas analíticas sobre georreferenciación se han desarrollado para manejar fuentes cuantitativas, no historias, no datos cualitativos, percepciones,
relaciones, experiencias o vivencias con los entornos. Desde la filosofía, la geografía humana y la antropología espacial surgieron debates a niveles de metodologías de la información cuantitativa y cualitativa para poder georreferenciar. Las reflexiones en la producción del espacio del filósofo Henry Lefebvre y la comprensión del espacio y lugar del geógrafo Ji-Fu Tuan, junto con las investigaciones antropológicas actuales como las del antropólogo Tim Ingold, constituyeron una corriente que ha enfatizado en que, primero, el espacio cambia con el tiempo; segundo, el lugar no depende del espacio; tercero, el lugar se crea a través de vías sociales y vivenciales fluidas que coinciden, como Ingold lo interpreta, como nudos e hilos que forman líneas de caminatas; y cuarto, los espacios pueden ir más allá de las geografías, es decir, que el lugar puede ser tanto real como imaginario. Es algo que exponen los autores Soya y Chouinard. A niveles prácticos, esta corriente comenzó a mezclar información cualitativa y cuantitativa con fenómenos geográficos. En este ámbito surgen proyectos como Hyperseries de los investigadores Presner, Shepard y Caguano. De este proyecto surge el término mapeo denso como método de rastreo geográfico para crear representaciones y seguimiento de testimonios. Otros proyectos similares asociados son el del mapeo profundo, expuesto por el historiador David Bodenhammer, y que revela la confluencia de acciones y evidencias de fenómenos sociales desde espacios creativos en lo visual, lo geográfico y lo multimedial, como la construcción de un seguimiento de lo sagrado realizado por el antropólogo Giorgos Papantioniou. Otras investigaciones realizadas en esta línea son los de la historiadora Dolores Hayden, quien comprende el espacio como una forma de reivindicación del acto de habitar; los seguimientos de toponomías desde testimonios de personas que habitaban en Edimburgo realizados por el informático Jochen Leitner; o los estudios de sociología del espacio basado en la teoría de la estructuración de Anthony Giddens por la socióloga Martina Lowe. Las investigaciones de esta corriente suelen construir una narrativa pensada desde el testimonio, situando la tecnología GIS, que no siempre es específica en estos testimonios, a diferencia de los estudios cuantitativos de la primera corriente. Las reflexiones de la segunda línea de investigación, que comprendían que el lugar puede ser tanto real como imaginario, supusieron un quiebre con las mismas tecnologías de georreferenciación del globo terráqueo. El mundo virtual diseñaba sus propias geografías, y estas poco o nada se vinculaban con espacios físicos externos a lo digital. Surgió, por lo mismo, una línea de investigadores que se interesaron por esta manera de cruce entre fantasía, realidad y geolocalización. Trabajos como los de la comunicóloga Mia Consalvo, que exploran el papel del viajero en Zelda y su apropiación con el espacio desde la intertextualidad y la narrativa geográfica, o el de la historiadora Clarissa Carden, quien analiza los cambios estructurales de las ciudades en Second Life, nos dan perspectivas sobre el estudio de las geohumanidades, ya no pensadas en lugares físicos, sino en productos narrativos digitales, o bien como narraciones no digitales que pasan a ser virtualizadas, como es el caso de Minecraft, que según los periodistas Alison Flood y Cian Kane comenzaron a llamar la atención por la recreación de lugares como la Tierra Media o Hogwarts en escala digital. Estos fenómenos son denominados por el informático Sven Arset como un cibertexto de geografía literaria. Son construcciones narrativas que beben de lo ya explorado en estudios de geografía social. De esta manera se puede trazar una línea entre la narración y la producción geográfica. El giro espacial ha provocado una nueva ola de estudios bajo el paraguas de las humanidades digitales. Se han explorado métodos y tecnologías espaciales en colaboración con campos como las ciencias de la información geográfica. Los proyectos pioneros solo recientemente han comenzado a aprovechar el potencial de las tecnologías espaciales para investigar un corpus de texto relevante para las ciencias sociales. Las tres corrientes analizadas en este video sobre el desarrollo de las geohumanidades conjugan tres formas de pensar las narrativas espaciales desde las humanidades digitales.
digitales. Primero, la construcción de espacios desde sucesos localizables y cuantificables como herramientas de georreferenciación. Segundo, la narración de los lugares desde los testimonios de las personas que los habitaron y la construcción de modelos de rastreo digital. Y tercero, la producción del espacio virtual desde el solo ejercicio de la narrativa literaria. La forma en la que pensamos los lugares que habitamos se articula con la comprensión de nuestra geografía. Entenderla desde su complejidad es el reto de los estudios del espacio desde la etnografía. Pienso que desde la narrativa etnográfica se abre un nuevo punto de comprensión para los estudios geográficos en humanidades digitales. Ya no se trata de localizar puntos en un mapa o de generar visualizaciones que den cuenta de movimientos físicos. El nuevo reto es contar el territorio, articular los datos y los testimonios a la constitución de una narrativa, no por la narrativa misma, sino por la captura de la complejidad humana que habita en estos lugares. La etnografía, como método antropológico, no suele pensar el espacio desde técnicas de georreferenciación, y eso abre una pregunta: ¿cómo construir una línea narrativa que soporte la rigurosidad y las tecnologías de las geohumanidades con la producción etnográfica?